Buenos días, alumnos. Bienvenidos a nuestra clase de taquigrafía parlamentaria. Hoy vamos a hacer un repaso de lo que venimos dando acerca de elipses. Ustedes en el aula tienen actividad como para también repasar, para practicar. Y hoy lo que queremos hacer con la profe Ani es justamente un repaso de la elipse pequeña y de la elipse mayor que ya vimos, ¿sí? Y este material les va a quedar en el aula para que ustedes tengan y puedan copiarlo en sus cuadernos, puedan practicar, así como tienen también como recurso didáctico los PowerPoint que hacemos en cada clase. Vamos a empezar entonces con la elipse pequeña, que decíamos que tanto la elipse pequeña como la elipse mayor, fíjense que ocupamos en un montón de palabras y que su trazo no es difícil, que puede ser inicial, aislada, medial y final. Se traza al igual que los círculos a la derecha en los rasgos rectos, verticales y oblicuos, hacia arriba en los horizontales y en el rasgo R, y en los curvos en su concavidad. Y ahí tenemos en un cuadrito, vemos el trazo que nosotros ya habíamos visto también para los que asisten a la clase presencial, que es como una forma de gotita, de una gotita. La elipse pequeña la hacemos más chiquita, la elipse grande abarca mayor, está adherida al rasgo en su casi tercera parte, ¿sí? Y en cambio la elipse pequeña la vamos a trazar un poquito más chica para diferenciarla. En la elipse pequeña tenemos vocal ST vocal, y la elipse grande tenemos vocal STR vocal. Esa es la diferencia, la gran diferencia. Acá tenemos los ejemplos: estopa, estufa. Cuando tenemos elipse pequeña, la E es invariable en las palabras y la que me indica posición es la segunda vocal. En estopa es la O, en estufa es la U. Entonces van en tercera posición, cortan el renglón. Si fuera un rasgo horizontal, ¿cómo voy a hacer? Voy a hacer debajo. Cuando está en tercera posición, va a ir debajo del renglón, ¿sí? Cuando tenemos rasgos horizontales. ¿Se acuerdan de eso que también vimos? Seguimos, Mauro, por favor. Fíjense en los ejemplos: estaca en primera posición por la A, estima en segunda posición por la I. Todas estas palabras comienzan con la vocal E. Estaca, estima, extenso, estalla, estampa. Estalla y estampa en primera posición por la vocal A. Y fíjense cómo en los curvos se traza primero la elipse de adentro hacia afuera en la concavidad. ¿Sí? Estas son iniciales. Tenemos excepciones con la palabra ostende, ostentase, ostensivo, ostentoso, que lo hacemos en tercera posición y utilizamos elipse. En la palabra estación y sus derivados, habíamos visto que la elipse queda fuera del circulito, ¿ven? Queda fuera en este caso en estación. Voy a hacer primero la elipse y luego el circulito y posteriormente el rasgo vocal N, en primera posición. Por la vocal A, estación, estación, estacionado y estacionario, todos en primera posición arriba del renglón. Y habíamos visto las elipses aisladas, que eso sí usamos mucho también: esta, este, esto, estas con circulito, estos con circulito, estoy. Ustedes ya saben que cuando lleva circulitos, al final se cierra la elipse, se cierra el circulito dentro de la elipse. Y cuando tenemos una vocal como estoy,
Esa I que vemos ahí es como si fuera la I latina, y la voy a dibujar como una I normal. Me marca la posición en estoy la vocal O, por eso corresponde trazarla debajo del renglón, ¿sí? Y la elipse final, la elipse pequeña final, fíjense que es más fácil de trazar, también a la derecha en los rasgos rectos verticales oblicuos, en los horizontales y en el rasgo R hacia arriba y en los curvos en su concavidad, ¿sí? Es lo mismo que el inicial, pero lo trazamos al final del rasgo. Y nos sirve para, por ejemplo, estas palabras gesto, poste, adusto, budista, modista, estadista, y acepta circulito, gestos, postes, estadistas, gastáis, callasteis, dijisteis. Fíjense que terminan todas estas palabras en S. Entonces, dibujamos el circulito y no le hacemos ningún tipo de escape porque termina en S. Se cierra el circulito dentro de la elipse. ¿Estamos? También fíjense que acepta en la elipse final la sílaba S vocal. ¿Y ahí qué pasa? Ahí sí le hacemos un pequeño escape. Por ejemplo, costoso, chistoso, vistoso, majestuoso, restase. Todas terminan con vocal al final. Entonces al circulito le hacemos un pequeño escape. Lo que no acepta la elipse final es el círculo mayor, o sea, las dos S. Fíjense que en amistosos tenemos dos S, bastaces, dos S, restaces, dos S al final. Entonces yo voy a dibujar mi trazo en la palabra amistosos en segunda posición y voy a hacer la T y voy a dibujar el círculo mayor al final. Lo mismo en bastaces y en restaces. ¿Estamos? Y también me dice la regla que no se usa elipse chica al final de la palabra cuando lleva dos vocales y cuando una de ellas se acentúa, ¿sí? En forma tácita o prosódica. Por ejemplo, costea, asistía. No voy a usar elipse en estas palabras. Muy bien. La elipse medial tiene varias variantes. Fíjense cómo vamos a usar la elipse pequeña medial. Cuando el rasgo que le sigue se traza del mismo lado en que ella se cierra. O sea, cuando no se corta el rasgo, ¿sí? Fíjense, destila, costura, apostólico, elástico, postales, gastará, apostamos, son todas palabras donde yo puedo hacer tranquilamente la elipse medial y después el rasgo que le sigue, sin que corte el rasgo anterior. Y dentro de esa elipse medial también acepta circulito, como por ejemplo en justísimo y apostásemos. Otra de las excepciones en este tipo de elipses mediales son todas las sílabas, digamos, las que llevan C vocal, ST vocal, doble L vocal, ¿sí? Que son los derivados, por ejemplo, ustedes acuérdense de la palabra castellano y se van a acordar que ahí sí puedo cortar el rasgo anterior y no pasa nada. Uso elipse medial, corto el rasgo. Está permitido. Por ejemplo, en costillas, castillo, en Castilla, Castilla, con mayúscula, acastillaje. Y donde no puedo usar la elipse medial es en las siguientes palabras porque corta. Si yo escribo, por ejemplo, gastadores, voy a cortar el rasgo anterior. Entonces, gastadores, restará o restara, doméstico y destajo, voy a escribir sin elipse medial.
Tenemos estas abreviaturas, que eso nos va a facilitar muchísimo la escritura de los textos cuando hagamos dictados, y ustedes esto tienen que saber y aprendérselo de esta en primera, de este toca el renglón, de esto corta. En esta en primera, en este toca el renglón, en esto debajo del renglón. Es esta arriba del renglón, es este toca el renglón, es esto corta el renglón. Tenemos las abreviaturas Estados Unidos, en vista, que se escribe en un solo gramálogo, característico, vamos a usar característica, característicos, características, en singular y plural, siempre de la misma forma. Y la última abreviatura, por esta razón, que también es todo junto. Así que bueno, vean eso en cuanto a la elipse pequeña. Bueno, después de que la profe Amelia dio todas las explicaciones de lo que fue, de lo que es elipse pequeña, vamos a pasar entonces ahora a repasar lo que es la elipse mayor que dimos en la última clase, o sea, en la semana pasada, ¿sí? La elipse mayor, ¿qué dice? La elipse grande, o sea, una elipse de mayor amplitud que la pequeña, es de un tamaño que ocupe las 2/3 partes de cada rasgo. ¿Y qué me representa? Representa las consonantes S, T, R vocal, ¿sí? La pequeñita es vocal S, T vocal y la mayor es S, T, R vocal. ¿Y qué tenemos? También tenemos, como las anteriores, elipse mayor inicial. Se diferencia de la elipse pequeña en que puede comenzar con cualquiera de las 5 vocales, ¿sí? Con cualquiera de las 5 vocales. La elipse pequeña inicial siempre va a comenzar con E. La elipse pequeña inicial mayor puede comenzar con cualquier vocal. Por lo tanto, la posición la va a dar la primera vocal, ¿sí? ¿Cómo se traza? Se traza a la derecha en los rasgos rectos, verticales y oblicuos. Hacia arriba en los horizontales y en los curvos lo trazamos en su concavidad y en el rasgo R vocal a la izquierda. Y ahí tenemos los ejemplos, ¿sí?, de cómo va trazado mi elipse mayor inicial, de acuerdo al rasgo que sea. En primera posición, en segunda posición y en tercera posición. De esta manera vamos a hacer nosotros nuestra elipse inicial. Bueno, continuamos entonces y ahí tenemos, por ejemplo, tenemos la palabra estruja y astrólogo. A ver ahí, ¿cuál es la vocal que me marca la posición? En este caso, buen día, profe, ¿es la primera? La primera, claro, A diferencia claro. de la A, elipse di- pequeña. a diferencia de la pequeña, ¿sí? Puede comenzar con cualquier vocal, me dice la regla. Entonces, ahí tenemos estruja, que va a ir en segunda posición. ¿Qué rasgo va a ir en segunda posición? La J, en este caso ja, ¿sí? Y en astrólogo va a ir en primera posición porque la que me marca es la A, ¿sí? Entonces, ¿qué rasgo va a ir en primera? Lo. Mi elipse va adherido al rasgo lo en primera, ¿sí? Y un poco más grande que la elipse pequeña. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Y ahí tenemos distintos ejemplos. Estrago. Estrago va a ir en segunda posición. Igual que extraño,
Y astronómico va a ir en primera posición. ¿Qué vocal me marca ahí la posición en astronómico? ¿Alguien La sabe? Buen día. ¿Qué vocal? vocal A. La vocal A. La vocal A, ¿sí? ¿Ven la diferencia? Astronómico, estrofa en segunda posición, extremo, estratagema, ¿m? Ahí tenemos astroides, obstruido, estructura, astral, estrecho. Fíjense, astral. Voy a adherir mi elipse mayor inicial en el rasgo al. No confundan con la, ¿sí? Astral. Al, el, il, ol, ul. Ese es mi rasgo. En este caso, en primera. ¿Mm? Después tenemos estrecho y extranjero. ¿Mm? Después dice, cuando el estenograma empieza con las partículas AUSTR, o sea, AUSTR y una vocal, la concurrencia de dos vocales se indica engrosando la elipse y la posición me da la U. ¿Mm? Y ahí tenemos estas palabras: Austria, Australia, australiano, austriaco y austrohúngaro. ¿Mm? Así van a escribir austrohúngaro. Austrohúngaro. De esta forma. Dentro de vocal E. ¿Sí? Esta es la En forma tercera. correcta. En tercera posición, porque ahí dice la regla que la posición me marca la U, ¿sí? O sea que cuando ustedes escuchen Austria, Australia, australiano, austriaco, ¿sí? Austrohúngaro no es una palabra muy corriente, pero bueno, puede ser que también lo tenga que escribir, así que va a ir en tercera. Después tenemos la elipse final, STR vocal o ST vocal R, ¿sí? La elipse grande al final de cualquier rasgo representa vocal ST, R vocal o ST vocal R, y ahí tenemos ejemplos. Por ejemplo, arrastra, ¿sí? Hijastro, ristra, adiestra, rostro, lustro, tostar. En la palabra tostar ahí tenemos lo que sería ST vocal R. Embestir, ahí tenemos MB. Entonces hacemos embestir. Restar, asistir, costar, amonestar, postre. ¿Mm? Ahí tenemos nuestro, semestre, molestar, apostar, industria y ministro. ¿Mm? Acá en la elipse final no tenemos en cuenta la posición de la elipse, ¿sí? Al contrario de la inicial. ¿Mm? Bueno, para el plural y las terminaciones similares que usamos el circulito, que solo representa la S, o el círculo S vocal S, ¿sí? Bueno, y ahí tenemos más ejemplos, ¿sí? Cuando tenemos
que termine con S. Y hacemos el circulito dentro de nuestra elipse mayor. ¿Sí? Industrias, rostros, postres, registros, nuestros y vosotros. ¿Vieron que cuando termina con una S, le hacemos el circulito dentro de nuestra elipse? ¿Mm? Y después tenemos los homógrafos de estas dos palabras que vamos a hacer así. Nosotros y vosotros. ¿Mm? Bien. Cuando dice, cuando a la elipse mayor le sigue la sílaba S vocal, a ver, ahí subimos un poquito, Mauro. Cuando ahí tenemos. Cuando a la elipse mayor le sigue la elipse final, S vocal se representa por medio del circulito con escape. Acá ya tenemos algo distinto. ¿Qué? Que si termina con una vocal, salimos un poquito de nuestro circulito, hacemos un pequeño escapecito fino, ¿sí? Fino, tengan en cuenta. Tenemos demostrarse, tenemos industrioso, administrarse, enrostrarse, bastarse, ajustarse, zaparrastroso, disgustarse, detestarse, alistarse, destreza. Y acá tenemos otros casos que nos dice que acá termina en S vocal S. Y entonces, otros casos sería destrozos. Un poquito más grande, ¿sí? Avestruces. Destrozaces tenemos ahí. Fíjense esta palabra. Fíjense cómo vamos a hacer destrozaces. ¿Vieron? Destro, hacemos nuestro circulito y después nuestro círculo mayor. Destrozaces. Tenemos tres S. Entonces, circulito y círculo mayor. Recuerden que en la elipse pequeña no aceptaba círculo mayor al final. En cambio, en la elipse mayor sí, yo puedo tener círculo mayor y en este caso yo puedo tener circulito y círculo mayor. Y entonces voy a hacer de esta forma, me va a quedar como una espiral adentro de la elipse. ¿Sí? Destuerce. Y destrozacen. Bueno, y después tenemos la elipse medial. Vimos lo que es elipse final y ahora vamos a ver elipse medial. STR vocal o ST vocal R. Se aplicará la elipse mayor cuando el rasgo que la sigue continúa del mismo lado en que ella se cierra. Y ahí van a ver los ejemplos. Demostrado. ¿Vieron que en demostrar termina nuestra elipse y ahí hacemos nuestro rasgo do? ¿Sí? Adiestraba, registrará. Postrimerías. Ilustrado. Magistratura. Ahí tenemos gustarle, acostarlo, apostarle,
¿Vieron cómo trazamos nuestra elipse medial? ¿Sí? Y en este caso también tenemos excepciones, donde sí podemos cortar nuestra elipse. Y acá tenemos nuestras excepciones. Rastrillo, cabestrillo, catastral, industrial, magistral y administradores. Estas son las formas en que vamos a ir trazando nuestras excepciones. Seguimos con bimestrales, con menestral, con rastreadores, gástrico, gastritis y gastrónomo. Después también tenemos que hay que nos dice la elipse mayor por sí sola o destacándose del rasgo que la sigue, forma diversos estenogramas. Y acá tenemos astro, vieron ahí tienen ustedes en pantalla los ejemplos de cómo lo escribimos. Astro, extras, estría, estrías, extracción y abstracción. En extras van a ver que termina con circulito, en estría termina con un escape, estrías, cierro el circulito, y en extracción, y tenemos después abstracción. Y también en estos puntos tenemos dos abreviaturas que escribimos de esta manera. Todo junto va a ir, es menester, y extraordinario y extraordinariamente también escribimos de la misma manera. ¿Sí? Y después acá seguimos con lo que vimos que son... Sí, estos son más datos para que ustedes tengan como recurso didáctico y lo puedan copiar y lo puedan practicar. Ahí de nuevo está todo lo que tenga que ver con la elipse pequeña, la colocación, cuánto puede medir aproximadamente, cuáles son las sílabas. Bajamos un poquito, Mauro, por favor. ¿Ven? La elipse aislada, la elipse inicial, seguimos con la elipse pequeña final, con ejemplos, después, ¿qué acepta la elipse pequeña final? ¿Qué no acepta más abajo? También tenemos las excepciones que vimos hoy con más ejemplos para poder practicar. Las variantes, seguimos, de la pequeña elipse medial con otro tipo de palabras para que ustedes puedan practicar. Acá tienen cuando no se permite tampoco la elipse medial y cuando es la excepción. Y cuando tenemos la elipse medial el circulito, fíjense, más abajo también, otra información más de lo mismo, de la elipse mayor o grande, con ejemplos, seguimos. La colocación con estas palabras que están escritas, donde tienen ustedes para practicar. De estas palabras, por ejemplo, de astrología, estrato, obstruir, háganla. Si pueden, toda una carilla, ¿sí? Toda una carilla de la hoja, háganlo. Y vayan repitiendo en voz alta, y se les va a ir quedando, ¿sí? Que ustedes escúchense cuando están hablando y cuando están practicando. Más abajo tenemos la elipse mayor final, también ejemplos y colocación, y la elipse mayor medial, que explicaba recién la profe con más ejemplos. Abajo, cuando tenemos circulito, bueno, y este material, ¿sí? Véanlo de nuevo en el aula para practicar todo lo que tenga. Este es un resumen de todo lo que tiene que ver con elipse.
Bien, también en el aula tienen la actividad número 25. Hay una actividad número 25 donde tienen, fíjense que es esta palabra que ustedes van a ir haciendo, que ustedes ya habrán hecho y después vamos a subir esto para que ustedes corroboren y puedan corregir. Esto es todo con palabras, estas primeras son con elipse mayor y más abajo tenemos elipse mayor y acá tenemos un texto para traducir, fíjense, a ver. Estas son las oraciones que tienen, oraciones, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oraciones. Y acá tenemos un texto también al final, que habla de las aerolíneas australianas, donde ustedes tienen que hacerlo y con esto que también vamos a subir al aula, pueden corroborar. Traten de hacerlo solos y después miren las respuestas. Esto en cuanto a la actividad número 25. Para los que hicieron bien y para los que no, por favor, háganlo. Ahora vamos a leer estas pequeñas oraciones y vamos a leer entre todos. Queremos que miren, que vean y que a ver si pueden ir sacando. Acá van a ver que se van a encontrar con todo lo que vimos ya de elipse pequeña y elipse grande con palabras, ¿sí? Que tienen elipse pequeña y elipse grande. Y obviamente también circulitos que ya vimos. A ver, miren bien la primera oración y fíjense qué puede decir ahí. Ustedes hagan de cuenta que ya dominan todo lo que sea elipse pequeña y elipse mayor, circulitos, círculos, y que lo pueden sacar. Si no pueden habilitar su micrófono, escriban en el chat. La primera oración. Tenemos un escape. Y el rasgo que le sigue es una T. El tenista, puede ser. El tenista. Y ahí tenemos una vocal. El tenista. Después de la palabra Perdón. tenista tenemos una palabra que comienza con elipse mayor. Con elipse mayor y está Extranjero, profe. extranjero. Extranjero. Tenista, extranjero. Extranjero. Ahí tenemos una Ahí vocal. tenemos una vocal. Y el que le sigue también es una elipse mayor. Acuérdense que cuando nosotros, por ejemplo, en este caso, tenemos la vocal A, que esa A en la traducción va con H. El tenista extranjero, A. Mi elipse mayor está dentro de un rasgo B corta. Curvo grueso. Un curvo grueso. Y está en segunda posición. Es muy bien, Silvana, extraviado. Extraviado, sí, sí. Fíjate- El tenista extranjero extraviado. ¿Qué extravió? ¿Qué pudo haber extraviado? Fíjense que ahí tenemos un circulito pequeño. Su pasaje, profe. Muy bien. Pasaje, muy bien. El tenista extranjero ha extraviado su pasaje. Muy bien. La segunda oración. ¿Puedo leer yo? Sí. Buen día, profesora. Buen día. Buen día. Es un extremo difícil pasar, el estrecho de Magallanes. Fíjate, ¿en qué posición pusiste tu palabra después de difícil? ¿En qué posición? No, perdón. Fíjate que ahí está el rasgo. ¿En qué posición está? En segunda. Pisar. ¿Vos Sí, dijiste pisar. pasar? Sí, me equivoqué. Bien. Es en extremo difícil pisar el extremo de... El estrecho. de El estrecho de Magallanes. Magallanes. Muy bien, bien, muy bien. Gracias, Muy bien. disculpe. Bien, ¿Ven bien. cómo está escrito extremo en segunda posición? ¿Sí? Estrecho, porque comienza con E
también en segunda posición, ahí marca la posición, la primera vocal. Acuérdense eso, esa diferencia entre la elipse pequeña y la elipse mayor, las posiciones. Bien, en la tercera oración tenemos un pequeño escape, como en la primera oración. También es una elipse mayor, inicial. Puede ser el astrónomo Sí. examinó los astros y sus características. Muy bien. Muy bien. El Gracias. astrónomo examinó o examina los astros y sus, ¿sí? Ese sus un poquito más grande que su características con abreviatura. Características es una abreviatura, ¿sí? Y hablando de abreviaturas, en la oración número 4 comienza con una abreviatura. Es menester, dice ahí, profe. ¿Cómo? Es menester. Es menester. Muy bien. Después, ahí tengo en el rasgo P, yo tengo vocal ST, vocal R. Vocal ST, vocal R. Y después tengo el rasgo grueso que pertenece a la G en este caso, ga, ge, gi, go, gu. Así está trazado, miren. En tercera posición, poste. En tercera Postergue puede posición, ser, profe. Postérguelo. Postergue. A es mayor, los. ¿Sí? Ujú. ¿Los qué? Vamos a verlo, profe. Estamos intentando sacarlo. Es menester que posterguen los... vamos a hacerlo acá. Ahí tengo en primera Los gastos. los Sí. gastos y ahí tenemos una abreviatura. Ay, sí, estas De, abreviaturas. de esta, de este y de esto. ¿Sí? Ah, esa no la tenía. Vale, la nota. Y Sí. fíjense acá, Y de este es una abreviatura en segunda, entonces ahí armo. Sí. Es menester que postergue los gastos de este, y ahí tengo una B larga que es en segunda posición. Sí. Bimestre. De este Bimestre. bimestre. Ujú. Vuelvo a leer. Es menester que Menester. postergue los gastos de Dos. este bimestre. Ujú. acuérdense la diferencia entre C y sí. Sí, Sí, claro, sí primera es arriba del posición. renglón. Sí, Y C sí, toca el renglón, ¿sí? Sí en primera posición y ya. C en segunda posición, ¿sí? Entonces acá ¿qué dice? Sí, sí. Que sí. Sí. Y acá, Sí. Es menester que postergue los gastos de este bimestre si es una palabra fácil. otra de las, acá vamos a ver. ver otra cosa también. Si yo digo dice, voy a hacer así, con escape fino. Y si digo desea, voy a hacer en segunda, pero con escape grueso, porque acá tengo dos vocales. Acá tengo S y vocal. Entonces tengo que termina en una sola vocal. Cuando la palabra termina con S y dos vocales, el escape es grueso. O decía, por ejemplo. Acá puede decir decía, o puede decir deseo. Acá en nuestra Desea. oración dice Sea. desea. Es menester que postergue los gastos de este bimestre si desea. ¿Cómo sigue?
Si Ahí- desea, Ahí tenemos un rasgo curvo, grueso, en primera posición. en primera. Así, Asistir. asistir, porque ahí tengo ST vocal R. Acá no lleva Así, escape, es así nada más. asistir. Hago así, stir, ¿sí? Sigan leyendo. ¿A dónde? ¿Asistir a dónde? ¿Festivales? A esos festivales? Muy bien. Festivales. Lee toda la oración. Es menester. No sé quién era. Completa la oración. ¿Quién puede leerla? Es menester que postergue los gastos de este bimestre si desea asistir a esos festivales. Muy bien, muy bien. Y fíjense que hay festivales. ¿Qué pasa? ¿Por qué no uso elipse ahí en festivales? Porque si no yo corto y hay algún, fíjense que solamente cuando tengo la elipse pequeña, medial, la medial, en elipse pequeña, yo tengo que tener en cuenta y acordarme de la palabra castellano, como yo les decía hoy, ¿sí? Y ahí sí puedo hacer la excepción y cortar. En este caso, festival escribimos todo, festivales, sin elipse. Porque si no se corta la palabra. Fíjense que si yo hago En las explicaciones que dimos, festivales, si hago con elipse, fíjense que yo corté acá. Entonces no corresponde, por eso escribo toda la palabra, festivales. porque en las explicaciones que dimos anteriormente tenemos las excepciones, que solamente es cuando comienza con Castilla, castellano. Bueno, la número 5, entonces. Ahí comienza con un escape. Profe, ¿Sí? puede decir, el ministro acaba o acabó de manifestar, hasta ahí llegué. Muy bien. Dos El puntos. ministro acaba de manifestar, 2 puntos. Sí, sí, bien. Y fíjense que ahí, acuérdense de lo que les dije recién, de que sí va Dice. sobre el renglón y se toca el renglón. Entonces ahí que dice, Ahí dice, el ministro acaba de manifestar. Y le sigue lo que el ministro manifestó. Es una frase seguramente, ¿sí? ¿Qué manifestó el ministro? Comienza con C. El ministro acaba de manifestar, 2 puntos. C. Y ahí tengo Bien. se han. que acá tengo una elipse mayor en segunda posición. Profe, ahí dice estirado, ¿puede ser estirado las tareas? Es una elipse mayor, por lo O sea, tanto, lleva una R vocal. Es true. Pero corta, Estructurada. profe, entonces debería cortar estructurado. Ah, no, perdón, está en primera, sí, porque es mayor. No, Estructurado las tareas porque en la y posición me marca la E. Es una elipse mayor. entonces estructurado las tareas y ahí abajo no veo. Y No se entonces, puede ver nada. ¿no se ve? No, debería subir un poquito. Perdón, No se ahí puede no veo. subir. Yo acá voy a ir haciendo Ah, ok. se han estructurado Las tareas y ¿Las qué? las fíjate, tareas puede ser muy bien, las y, tareas. y en, pero ahí abajo ya le digo, no, ya no puedo alcanzar a ¿Qué ver. estoy haciendo? Ah, bueno, Las la, tareas y después siguen esos rasgos. ahí está. Y ahí tenemos
un rasgo grueso. Y, en segunda posición. Y en sería. Y en. Profe, es difícil con el fibrón porque no se sabe si, al menos yo no distingo si es grueso Claro, o pero ¿qué fino. pasa? Fíjense por qué no hago con el lápiz. Vamos a hacer. Sí, porque no se ve. No Sí, se ve muy El bien. ministro, el ministro acaba Acaba. Ahí es más grueso. de manifestar, 2 puntos. Se han. Se han estructurado las tareas. Ahí estructurado habíamos llegado. las tareas y después tenemos Y en. Ahí tenemos En pocas, ahí dice, profe, y en pocas horas, Sí, ahí está. sí, Ahí tienen la última oración en pantalla. fíjense, ahí miren también en la cámara, acá está hecho con lápiz, por ahí no se distingue bien con lápiz, no se ve bien, por eso es que lo hacemos con el marcador y ahí no se distingue si es fino o grueso, tiene razón la compañera. A ver, lean de nuevo esta última oración, por favor. Ahí tienen en pantalla y ahí van a ver bien si con los rasgos finos y gruesos. Van a distinguir para que terminen de leer la oración. Vuelvo a leer. el ministro, perdón, profe, voy a tratar. El ministro Sí. acaba o acabo de manifestar 2 puntos. Se han. Se han estructurado las tareas y en pocas horas. Sí. Acá dice han de ser, Sí. han de ser, Han de ser. eh, Di. esa es una elipse mayor, ¿no? Es una D. Distribuidos. Distribuido. Muy bien. ¿Viste cómo sacaste la palabra? Sí. Distribuidos. ¿Puedes leer toda la oración completa? Bueno, voy a tratar. Sí, sí, sí. El ministro acaba de manifestar 2 puntos. Se han distribuido las tareas en pocas horas. Perdón, Se han en estructurado. pocas horas, espero que lo saco porque no lo veo, y en pocas horas han de ser distribuidas. Bien. Se han estructurado las tareas y en pocas horas han de ser distribuidas. Muy bien. Bueno, a seguir practicando entonces todo lo que tenga que ver con el IFSE,